La nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, Ecuador, recibió a 300 reos peligrosos, incluido el ex vicepresidente Jorge Glass. El traslado se produjo apenas un día después de la masacre en la cárcel Machala y marca un intento de replicar el modelo de Nayib Bukele para combatir la violencia carcelaria. Señoras y señores, Ecuador sigue el modelo Cecote. El presidente Daniel Noboa inauguró una nueva megacárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo Cecote del Salvador. El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy el Ecuador le respondió con hechos, declaró el mandatario al anunciar que los primeros 300 presos más peligrosos del país ya fueron trasladados al Encuentro, el nuevo centro penitenciario. La prisión cuenta con vigilancia tecnológica avanzada, aislamiento total de líderes criminales y un régimen de control absoluto. Esta cárcel de máxima seguridad en Ecuador tiene capacidad para albergar a 800 reos de alta peligrosidad o alto riesgo de fuga. En este lugar, los privados de libertad pasarán sus días de forma aislada y con un régimen especial. Las celdas tienen capacidad hasta para 3 presos. Hay 5 pabellones, cada uno con un patio cerrado, donde los sentenciados podrán estar hasta por 3 horas. Todo dependiendo de su comportamiento. El complejo cuenta con la más avanzada tecnología de videovigilancia y control que lo hace en un lugar altamente custodiado. Incluso las señales de internet están bloqueadas. Tras la más reciente masacre carcelaria en Machala, el gobierno trasladó a 300 presos, los más peligrosos de 3 centros penitenciarios, a este lugar aún en construcción. Estos hombres con un extenso historial delictivo fueron reubicados, de ellos 120 de la cárcel La Roca, también de máxima seguridad. En el listado figura el ex vicepresidente Jorge Glass. La medida marca un paso más en la estrategia de mano dura del gobierno de Noboa frente a las bandas narcoterroristas que han desatado una ola de violencia en el país. Y aquí tienen, señoras y señores, inspirando El Salvador nuevamente. El Salvador, que ha recibido también visita de funcionarios ecuatorianos que han visitado las instalaciones del Salvador a ver los centros penitenciarios para poder llevar esto a cabo. Hoy es una realidad. Ecuador se suma a estos países que quieren invitar ese modelo de mano dura, de mano justa, diría yo, para enfrentar a los criminales, para ponerlos en su lugar. Ahí vemos que incluso alojará también a corruptos. Con la frase "bienvenido al nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales", Noboa anunció que entre los presos recluidos en la cárcel del Encuentro está el ex vicepresidente Jorge Glass, condenado en un proceso por corrupción. Noboa acompaña este mensaje con 2 fotografías del ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. En las imágenes aparece Glass vestido con el traje anaranjado durante el procedimiento de reseña para ingresar a ese penal. Esto es bastante interesante y aquí podemos ver cómo trasladaron a estos tipos a esta cárcel que está aislada. Una cárcel en donde no tendrán control estos tipos. Una cárcel que fue la promesa de campaña de Daniel Noboa y vemos que en este aspecto está cumpliendo. No la ha tenido nada fácil. No la ha tenido nada fácil con todo esto de la inseguridad, sobre todo centros penitenciarios que eran controlados por las mafias, las bandas terroristas que someten a la población en Ecuador se han desatado enormemente y es una tarea bastante difícil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Daniel Noboa lo está haciendo bien? Déjenme por allí su comentario. Hoy por lo menos vemos que se está llevando a cabo esta cárcel que había prometido al estilo de Nayib Bukele. El gobierno de Ecuador ha puesto en funcionamiento una cárcel de máxima seguridad para recluir ahí a los presos más peligrosos. Esto dentro de una estrategia del presidente Daniel Noboa Assim para enfrentar a los grupos narcoterroristas que tienen azotado a Ecuador o han tenido azotado a Ecuador durante los años recientes. El propio presidente Noboa anunció a través de mensajes en redes sociales los primeros traslados a esta penitenciaría que estará regida por normas estrictas de disciplina, resocialización de los delincuentes, así también como reducción del peligro, lo ha dicho el gobierno, de fuga o motines. Y esto justamente es bastante importante en estos momentos porque este traslado, esta inauguración de esta cárcel ha sido marcada por hechos lamentables, por la pérdida de 30 vidas en estos penales. Y es que esto es lo que ocurre cuando son los criminales, los privados de libertad, las mafias, las bandas del crimen, quienes controlan las cárceles. Evidentemente, poner control en estos centros penitenciarios será sumamente difícil y algo que los criminales no querrán. Por eso harán la guerra y como en toda nuestra región los centros penitenciarios tienen acceso incluso a armas. Vemos estas lamentables noticias, vamos a ver un poco de lo que ocurrió en este motín donde se perdieron 30 vidas. 24 horas después de los ataques armados que se han dado al interior del centro penitenciario de privación de libertad de Machala,
están siendo trasladados 23 reos desde este penal hasta Santa Elena a la nueva cárcel. Esto luego de que el día de ayer domingo se dieran 2 enfrentamientos. Murieron 5 reos y 33 privados de libertad resultaron heridos, así como 2 policías también sufrieron lesiones en la cabeza y en la mano. En la tarde del mismo día de ayer se dio otro enfrentamiento donde murieron 27 privados de libertad. En un comunicado el SNAI informó que la causa de la muerte sería por asfixia. Esto se da al interior del penal, según la policía, por una disputa entre 2 grupos delictivos, los Lobos y los Lobos Box. Asimismo, ayer realizaron una requisa y decomisaron 4 armas de fuego, 67 municiones, 2 teléfonos celulares y también encontraron 6 artefactos explosivos artesanales. Y esta es la razón exacta por la que en nuestra región se deben construir nuevas cárceles, se deben construir cárceles de cero en donde los criminales no tengan acceso a todo esto. También se debe limpiar todas estas instituciones penitenciarias para que la corrupción, que es la que permite que esas armas lleguen a las manos de los criminales, no vuelva a pasar. Y esto es algo que tienen que entender todas estas ONGs de derechos humanos, a las que no les gusta que se construyan cárceles en donde sí se aplique la justicia, en donde los criminales no tengan acceso a armas, en donde los criminales no puedan enfrentarse, en donde los criminales no tengan teléfonos, en donde la justicia sí tenga el control y no sean los delincuentes, incluso los funcionarios, que peligren al entrar a un centro penitenciario, una celda, porque estos tipos armados le pueden quitar la vida. Esto no es tan difícil de entender, es sentido común, y la situación que está ocurriendo en Ecuador es una situación que se replica en todos los lugares de nuestra región. ¿Qué se puede hacer frente a estas organizaciones que muchas veces dentro de los penales también tienen armamento? Así es, tienen incluso armamento de guerra, tienen conexiones a internet, tienen incluso teléfonos satelitales. Esto es algo que ya se ha denunciado anteriormente. Incluso la misma policía, o sea, que se encarga del control de las prisiones, del resguardo dentro de las prisiones, ha denunciado que no tienen suficiente equipo para hacerle frente a los delincuentes. Tampoco son muchos, o sea, son superados considerablemente en número, no hay un orden establecido. Obviamente dentro de los penales hay un grave problema de hacinamiento, o sea, las cárceles están sobrepobladas. Y este es otro de los temas pendientes para el presidente Daniel Noboa. Por esto ha cobrado tanta fuerza el modelo de Bukele, que eliminó esa situación que parecía enormemente común en nuestra región. Que ya el mundo entero, que ya nuestros países se habían acostumbrado a que los criminales en prisión hicieran lo que quisieran, tuvieran acceso a lo que quisieran, y esto parecía normal, pero no, la realidad es que esto no es lo normal. Lo normal es que ellos vayan allí, a centros penitenciarios en donde se acabaron todos estos privilegios, en donde ellos no van a seguir ordenando a la calle para que cometan delitos. Y por supuesto esto no es violar sus derechos humanos, esto es quitarle todo este tipo de privilegios que estos organismos, que estos políticos, que toda esta gente que parece gobernar y defender a delincuentes había intentado normalizar. Yo creo que se está pasando líneas rojas, pero hay mínimos éticos universales, y esos son los derechos humanos. Y sí se está aplastando derechos humanos en El Salvador. Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños. En estos momentos tiene 60.000 presos. Se ha convertido El Salvador en uno de los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita del mundo. Es solo represión, es solo represión, es solo represión. Cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser, porque cada negocio que abre van y le ponen extorsión, o como ellos le llaman, renta. Pero sí creo que se han pasado líneas rojas, y ahora me equivoco. Sí creo que está cometiendo algunos errores, creo que sí está pasando ciertas líneas rojas. Prohibido olvidar. Y ahí tienen ustedes, señoras y señores, esta noticia. Ya se ha inaugurado, ya se han llevado a los primeros privados de libertad a la megacárcel construida en Ecuador al estilo Bukele, al estilo Secot. Esta cárcel que se ha convertido en símbolo de justicia en nuestra región y que quiere ser replicada en muchos lugares por estos problemas que tenemos, que los criminales controlan los centros penitenciarios porque la corrupción les permite tener armas, teléfonos, tener sustancias.
y es algo que se tiene que terminar. Por esto muchos líderes y gobernantes están manifestando que construirán megacárceles inspirados en la cárcel que ha construido Nayib Bukele, con la que ha conseguido limpiar su país, y vemos que en esta cárcel también hay corruptos. Está este señor perteneciente al gobierno de Rafael Correa, un señor que también está prófugo de la justicia y que seguramente en Ecuador a muchas personas les encantaría verlo en una cárcel como esta. Por esta razón les pregunto a ustedes qué opinan de esta noticia, qué opinan de la nueva cárcel construida en Ecuador, qué opinan de la gestión de Daniel Noboa por allí. Ha sido bastante cuestionado, sin embargo, recordemos que entre las alternativas que tenía la política ecuatoriana era Daniel Noboa o volver al correísmo. En materia de seguridad, Daniel Noboa no la tiene nada fácil. Las mafias, estas bandas narcoterroristas que controlan Ecuador, son bastante fuertes y, como veíamos, todavía no se contaba con un centro penitenciario en donde ellos no continuaran operando, pero ahora al parecer sí tienen un centro penitenciario en donde se harán pagar a estos tipos y que no sigan ordenando a los criminales en la calle. Por esta razón, déjenme su opinión, díganme qué opinan, déjenme los comentarios. ¿Qué les parece esta nueva cárcel inspirada en la cárcel Secot? Yo soy Gabo, no olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo y nos vemos en el próximo video.